Una de las inquietudes que hemos siempre tenido las personas, ha sido el preguntarnos el porqué de las cosas. De hecho, se financian grandes campañas de investigación para saber el porqué de muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas que no conocemos, que desconocemos y se investiga para saber el porqué. Bueno, en muchos casos hay motivos, ¿verdad? Como en el caso de la medicina, lógicamente siempre hay motivo de saber el porqué de las cosas para hacer vacunas, para hacer curas. Pero en el ámbito de la escritura también hay textos específicos que nos ayudan a saber el porqué de las cosas. No sé si alguna vez habéis pensado qué sería el libro de Job sin aquellos 2 párrafos donde dice: hubo un día que se presentaron los hijos de Dios delante de Dios y entre ellos Satanás. Y Dios le dice a Job: ¿has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás le dice: bueno, es así porque no has tocado su vida, no has tocado sus bienes. Después sabemos lo que pasa, ¿verdad?, en la historia. Pero estos textos nos ayudan a entender el porqué. Es curioso, pero es posible que Job jamás supiera el porqué de todo aquello. La Biblia no lo dice. Cuando Dios lo restaura al final de todo aquel sufrimiento que pasó, aparentemente de forma inexplicable, lo que pasa que tenemos la ventaja, los que tenemos el libro de Job, que sabemos el porqué. Pues precisamente el capítulo 12 del libro de Apocalipsis es uno de esos capítulos que están ahí para explicarnos el porqué de las cosas. Tal vez no todos los porqués, pero sí muchos de los porqués. Y este capítulo está ahí por eso. De alguna forma, lo que vemos en este capítulo se nos explica lo que está pasando en el ámbito espiritual. Y esto, lógicamente, tiene repercusión en lo que ocurre en la tierra. Lo que vemos aquí es una batalla que es de toda la historia, ¿verdad? Desde que hay historia, desde la creación, pues está esta batalla, que es la batalla entre Dios y el diablo y las fuerzas del mal. Y aquí lo vemos reflejado precisamente en este capítulo 12 del Apocalipsis. Y se utiliza, aquí en este capítulo, se utiliza mucha simbología, pero salvo varias cosas, la mayor parte creo que podemos sacar conclusiones de a qué se refieren, sin forzar demasiado el texto. Lógicamente habrá figuras y símbolos que haya distintas opiniones, y esto es así, como sabéis, en una buena parte del Apocalipsis, pero nosotros intentaremos dar una opinión a nuestro parecer, lo más correcta posible, pero lógicamente siempre con la cautela que corresponde al estudiar un libro de este tipo, con tanta simbología. Pues ya sin mucho más preámbulo vamos al capítulo 12. Decir que lo que se trata en este capítulo es de dar explicación a los hechos que ocurren en la segunda mitad de la gran tribulación, es decir, en esos 3 años y medio de la segunda mitad de esa gran tribulación, que, como sabéis, es un periodo de 7 años. Y estamos precisamente, ya se anunció, ya se tocó la 7ª trompeta, y la 7ª trompeta, como sabéis, da paso ya a la última serie de juicios, capítulos 15 y 16, que son las copas de la ira. Pero antes de que llegue eso, hay varios capítulos que nos van explicando cosas. El capítulo que viene también es importante, donde vemos las 2 bestias, ¿verdad?, que es el diablo, ya actuando de forma directa en este mundo. Y vamos al capítulo 12, verso 1 y 2, y dice así: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Decir que en esta mañana voy a usar la versión Biblia de las Américas. Normalmente uso la Reina Valera, pero esta vez estoy usando la Biblia de las Américas, por eso que podéis notar alguna diferencia con la versión que solemos usar más. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. ¿A qué os recuerda?
¿A qué os recuerda esta figura? Bueno, creo que a muchos comentaristas, y a mí también cuando leí esto me vino a la mente un sueño, el sueño de José. Creo que no es casualidad que aquí el apóstol Juan haya utilizado esta figura. El sueño de José, que tuvo allí en Génesis 37, como sabéis, tuvo aún otro sueño, 37:9 de Génesis, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Parece que tiene bastante que ver. Vemos por lo menos varios de estos componentes que aparecen en esta imagen, en esta simbología. Sol, luna, estrellas. En este caso, el sueño de José aplica el sol a la figura del padre, la luna a la figura de la madre y las estrellas a los hermanos, es decir, a los 12 hijos de Jacob. Decir que el texto empieza a aparecer una señal es Carballosa quien dice que esta señal ya nos introduce de alguna forma, no tanto en el sentido de aviso, no es una señal de aviso, como aparecen otras señales en el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, y aparecía la señal del Hijo del Hombre, por ejemplo, ¿no? No es este tipo de señal. Aquí esto es una señal que nos está introduciendo a un símil, es decir, está introduciéndonos en el simbolismo. Entonces, obviamente, esta mujer pensamos que no es una mujer literal. Y yo creo que tiene mucho que ver con este sueño de José. Es curioso que Dios utilice el pueblo de Israel como esposa. Hay muchísimos textos. Bueno, he seleccionado dos entre los muchísimos que hay, ¿no? Por ejemplo, Isaías 54:5 dice: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Dios se dice ser el esposo de su pueblo. Y por ejemplo, en Oseas 2:19, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y derecho. Es decir, la figura del pueblo de Israel Dios utiliza, la figura de esposa aplicada al pueblo de Israel. Teniendo en cuenta estas cosas, tenemos que hacernos la pregunta: ¿a quién se refiere? ¿Quién es esta mujer? Obviamente es simbólico. Yo personalmente pienso que es y se refiere al pueblo de Israel. Y las 12 estrellas que están en su corona es evidente que evocan a los 12 hijos de Jacob. Si avanzamos un poco más en el texto, vamos a ver que esta mujer tiene un hijo que regirá a las naciones con vara de hierro. Vamos a ver que obviamente es el Mesías. Por lo tanto, viendo que de ella nace el Mesías, es obvio que tengamos que pensar que se refiere al pueblo de Israel. Hay muchos comentaristas, por lo menos algunos, que dicen que se refiere este símbolo a la Iglesia, pero personalmente no encuentro mucho sentido, porque Cristo no sale de la Iglesia. Cristo no parte de la Iglesia parte de Cristo. Cristo dijo, hace poco lo vimos, ¿verdad?, con Julio Torres: yo edificaré mi Iglesia. Yo edificaré mi Iglesia. La Iglesia es un fruto de Cristo directamente. Pero aquí dice que la mujer tuvo un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro. Hay quien dice también que puede ser una referencia, concretamente a la Iglesia Católica, una referencia directa a la Virgen María. Pero realmente, si vemos todo el texto en su conjunto, pierde sentido, sobre todo especialmente cuando nos vamos al final de todo el texto, porque dice: y salió después para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, muchos descendientes tuvo María, si fuese así. No, obviamente no tiene sentido. Obviamente hace referencia a un colectivo. Y este colectivo, si descartamos a la Iglesia, si descartamos obviamente una persona física como es María, la madre de Jesús, de Jesús hombre, pues tenemos que pensar que obviamente este texto se refiere necesariamente al pueblo de Israel, Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Dolores de parto, ¿qué pueden significar? Pensamos en los dolores de parto.
que preceden al alumbramiento? Bueno, yo pienso que puede indicar la situación previa precisamente a la venida del Mesías. La situación que estaba el pueblo de Israel en aquel momento, como sabéis, era de opresión. Estaban dominados por el Imperio Romano, había presión, había ansia, había deseo de que llegara ese Mesías Redentor. Después, cuando vino, no creyeron en él, como sabéis, pero sin embargo creo que tal vez pueda tener que ver con esto, esos dolores de parto. Vamos al verso 3, y el verso 3 dice: entonces apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Aquí no hay posibilidades de mala interpretación, porque el texto literalmente en el verso 9 dice quién es este dragón. Y lo primero que tenemos que ver cuando estamos leyendo, intentando interpretar un texto con simbolismo, es ver si el texto da alguna aclaración. En el verso 9, con mucha claridad, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces no hay ninguna duda, no hay ninguna posibilidad de malinterpretación. El dragón es Satanás, es el diablo, con 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Los cuernos, esto lo hemos estudiado ya en otros pasajes del Apocalipsis y también de Daniel. Los cuernos, las diademas, hablan de poder y de dominio. Y lo cierto es que a Satanás se le está dando mucho poder. Actualmente tiene mucho poder, pero en ese periodo de tiempo de la gran tribulación, Dios le va a dar mucho poder. Mucho poder. Y Dios es soberano, y Dios en su soberanía quiere darle poder a Satanás, y Satanás va a venir, va a ser arrojado a esta tierra. Y en el capítulo 13, la semana que viene, vamos a ver el tremendo poder que tiene Satanás para empezar a actuar de la forma que va a hacer sobre la tierra. 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre su cabeza había 7 diademas. Verso 4 dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Las estrellas, como sabéis, ya en el Apocalipsis hay varios sitios donde se las relaciona directamente con ángeles, aunque también vemos como que había estrellas en la diadema, en la corona que lleva la mujer, y pensamos que se refiere a los hijos de Jacob. Pero normalmente las estrellas, aquí en el Apocalipsis vemos que se refiere o hace referencia a ángeles. Este texto también aparece en Daniel, si vamos al 8:10, está hablando de ese cuerno, ¿verdad? Daniel 8:9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Eso, texto de Daniel, parece ser que tiene que ver con esto. Obviamente, parece ser que es una referencia bastante clara a los ángeles, en este caso ángeles caídos. Con Satanás arrastran parte, en este caso un tercio, de las huestes celestiales de los ángeles que le siguen, los ángeles caídos, es decir, también conocidos como demonios. Es interesante ver cómo el texto retrocede hasta la primera venida del Mesías, porque aquí dice que se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. Lógicamente esto había sucedido unos cuantos años antes, cerca de 80 o por ahí, no sé exactamente ahora, años antes, ¿no? Que es el nacimiento de Jesús. Se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Conocemos perfectamente la historia, la intención de Satanás de destruir a ese Mesías, primero a través de Herodes, matando, recordáis, a todos los niños menores de 2 años, a través de los judíos en distintos momentos intentó destruirle él mismo a través de la tentación. Allí vemos la tentación de Jesús que se narra en los Evangelios, la intención a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Aquí habla expresamente de ese momento del nacimiento, pero siempre ha sido esa su intención.
pero como sabéis perfectamente no pudo destruirle. Entonces, como no pudo destruirle, la ira, la intención de Satanás es destruir el fruto de Jesús. ¿Y quién es el fruto de Jesús? Ahora mismo es la Iglesia. Ahora mismo la Iglesia es el objetivo principal de los ataques del diablo. Cuando ocurra esto de la gran tribulación, el objetivo ya no va a ser la Iglesia, va a ser el pueblo de Israel, porque va a ser quien tiene el testimonio de Dios y quien está llevando el testimonio de Dios, entonces va a ser el principal objetivo de la Iglesia. Se paró el dragón delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y hasta su trono. Si en la cuestión de la mujer muchos comentaristas no se ponen de acuerdo, unos dicen que se refiere a la Iglesia, al remanente fiel, otros que se refiere al pueblo de Israel, unos que se refiere al pueblo de Israel pero después engloba a la Iglesia. Si en eso no se ponen de acuerdo, en esto todos están de acuerdo quién es ese hijo varón. El hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Esto es una referencia mesiánica al Salmo 2 y verso 9. Y expresamente dice así, Salmo 2:9, tú quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Habría que leer el contexto, pero no tenemos tiempo para ir allí. Pero el Salmo 2 está considerado, y obviamente Juan lo sabía perfectamente, un salmo mesiánico. Y esto es una referencia al Mesías, no hay duda. Solo uno va a regir las naciones con vara de hierro. Regir tiene que ver con gobernar, con apacentar. Pero es curioso como también hay esta otra término que utiliza el Salmo 2, que es quebrantar, desmenuzar, con vara de hierro. Eso solo lo puede hacer una persona que es el Señor Jesucristo cuando venga a reinar, no hay ninguna duda. Y es curioso como este texto hace referencia a la ascensión de Jesús, porque si os fijáis dice que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo, dice, fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Creo que es una clara referencia a la ascensión de Jesús y a su posición en el trono hasta su regreso con poder. Verso 6 del capítulo 12 del Apocalipsis. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. La huida. Yo creo que esto tiene que ver directamente con lo que nos menciona precisamente Mateo, capítulo 24. También otra parte en Lucas, pero podemos leer Mateo 24, 15, cuando Jesús advierte del arranque de esta huida, y precisamente se produce en la mitad de la gran tribulación, cuando ocurre aquello que se hace llamar la abominación desoladora, o la abominación de la desolación, cuando el anticristo se sienta en el trono, profana el templo. Allí dice, yo soy Dios, ahora me adoráis a mí. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta, y las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo creo que esta huida, tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, esta mujer que huye al desierto. No sabemos si el desierto se refiere a un lugar físico, si lo interpretamos literalmente podemos pensar que sí, pero también puede que se refiera a un lugar de refugio determinado, no lo sabemos exactamente. Aquí lo importante es entender que hay protección para el pueblo de Israel por parte de Dios, y dice que va a estar protegiéndola allí durante 1260 días.
1260 días, que como sabéis son 3 años y medio, y hace referencia directamente a esta segunda mitad de la gran tribulación. Tiene que ver directamente con lo que dice el verso 14, que después vamos a leer: tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Ahora se nos abre una cortina en el cielo y vemos lo que ocurre en el mundo espiritual. Apocalipsis 12, 7 y 8, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Conocemos a Miguel, el arcángel Miguel, como lo denomina Judas, algo más por Daniel, por el libro de Daniel. El libro de Daniel lo menciona en el capítulo 10 y en el capítulo 12. En el capítulo 10 dice: mas el príncipe de Persia se me opuso 21 días, pero aquí Miguel, dice, uno de los príncipes, vino en mi ayuda. Y en el capítulo 12:1 de Daniel se nos habla también de Miguel. Dice: en aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Es decir, Miguel es un ángel de alto rango, arcángel también denominado, como dije antes, y se relaciona, o pensamos que su función es la protección del pueblo de Israel, por lo que dice aquí en Daniel: gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Pues vemos a Miguel luchando contra Satanás y contra sus ángeles, y dice que no pudieron vencer contra él, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y dice el verso 9 que fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí expresamente se le da nombre y apellidos al dragón rojo este grande, diablo, que significa calumniador, y Satanás, que significa adversario. Llama la atención que Satanás hasta este momento tiene acceso a la presencia de Dios. No está vetado a la presencia de Dios. De hecho, el texto que hice yo referencia antes, ¿verdad? Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Job 1:6, y Satanás vino también entre ellos. En Zacarías 3:1, donde se nos dice, y desde donde sabemos uno de los oficios más importantes del diablo, vemos que se nos dice lo siguiente acerca de él: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Es decir, que vemos a Satanás en la misma presencia de Dios en estos dos momentos. Es decir, que Satanás, hasta ese momento del Apocalipsis, que es arrojado a tierra, tiene acceso a la presencia de Dios. Es curioso, ¿verdad? En Efesios 2:2, y aunque a veces no sabemos bien lo que significa, pero allí nos dice lo siguiente acerca de Satanás: se le titula como el príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire. Es decir, de alguna forma pensamos que Satanás tiene una influencia sobre la tierra, y la tiene, y está actuando, pero todavía no está tocando tierra. Llegará un momento que sea lanzado a la tierra, que es cuando toque tierra, cuando esté ya en la tierra, entonces cuando haga un daño tremendo en la tierra, va a ser mucho más dañino. Entonces vamos a ver, como ya dije antes, el próximo capítulo 13, vamos a ver la obra de Satanás, las dos bestias y todo lo que va a hacer, tremendo. Pero de momento está limitado, está en la potestad del aire, ¿no? No sabemos exactamente a qué se refiere, pero es una zona que Dios lo tiene ahí controlado, ¿no? Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo es difícil saber, ¿verdad? Porque de alguna forma Satanás ya fue arrojado. Pero parece ser que está en esa zona intermedia del aire. Bueno, y David Morse, en una ocasión, que como sabéis ya está en la presencia del Señor, dijo, no sé si fue de este púlpito o en Patos, no recuerdo ahora exactamente, pero dijo que Jesús murió en una cruz
para vencer al diablo en su terreno. Y me llamó la atención. Y lo decía porque precisamente el terreno de Satanás es el aire. Y Jesús fue levantado para vencer a Satanás en su propio terreno. Me llamó la atención y no vi tampoco muchos textos bíblicos para justificarlo en sí, pero creo que es curioso, ¿no? Cómo Satanás está en esa zona, en el aire, el príncipe de la potestad del aire, hasta que sea arrojado a tierra y se le va a dar mucho más poder y va a tener una influencia más directa. Los versos 10, 11 y 12 leemos la consecuencia de esto, de que Satanás y sus ángeles fueran arrojados a tierra. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, aquí está el oficio, el principal oficio del diablo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa, fijaros, delante de nuestro Dios día y noche, es decir, que Satanás de alguna forma está en la presencia de Dios, el que los acusa delante de Dios, el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios, ha sido arrojado. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Se nos dice en este texto, comenzando en el verso 10, que hubo una gran voz, o que hay una gran voz. ¿De quién procede esta voz? Bueno, hay un dato revelador. Dice aquí: nuestros hermanos. El que acusa delante de nuestro Dios a nuestros hermanos. Lógicamente no pueden ser ángeles los que digan lo que digan esta frase que está aquí, o esta alabanza. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. No son ángeles. ¿Quiénes son? Es posible que sean aquellos que ya aparecen en el capítulo 6-10. Aquellos, recordáis, que clamaban a gran voz, aquellos que han sido martirizados durante la gran tribulación, y decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás sino para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, aquellos mártires que mueren y van a la presencia de Dios, posiblemente sean los que dan este grito de alabanza y de alivio. Por fin fue arrojado, fue sacado de en medio el acusador. Por fin ha salido de en medio. Es curioso el contraste que vemos posteriormente, ¿verdad? Por un lado la alegría, porque sale de en medio, pero por otro lado el ay, porque dice: ay del mar y la tierra, o ay de la tierra y el mar, mejor dicho, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Por un lado la satisfacción, la alegría, el regocijo en el cielo, pero por otro lado la preocupación porque Satanás viene con poco tiempo, concretamente 3 años y medio, para engañar a todas las naciones, para destruir y para hacer su plan contra el Mesías y contra los seguidores del Mesías. Y ellos lo vencieron, dice el texto, por medio de la sangre del Cordero. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir echar una mirada atrás, una mirada a la cruz, porque la sangre del Cordero se refiere al sacrificio del Señor Jesucristo, es decir, un Cordero sacrificado en sustitución. Es decir, que los que vencen al diablo lo vencen porque miran a la cruz, miran lo que significa la cruz. Saben que es Jesús quien ganó en la cruz de Calvario su victoria para ellos. También dice: por la palabra del testimonio de ellos. Es decir, por sus vidas, que eran una demostración o una evidencia. Esto es lo que quiere decir testimonio, una evidencia. Evidencia de una fe auténtica, que tanto es así estuvieron dispuestos, como dice el texto, hasta morir a causa precisamente del Evangelio, a causa de lo que ellos creían. Le vencieron mirando a la cruz, sabiendo lo que el Cordero aquel había hecho por ellos, pero también por una vida de entrega, de fe en el Señor Jesucristo.
Y aquí vemos este contraste, ¿verdad? Entre el cielo, el alivio del cielo. Satanás no tiene cabida ya en el cielo, pero la preocupación, porque Satanás viene con furor a la tierra. Los versos 13 y 14 dicen: cuando el dragón vio que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió, por lo tanto, al pueblo de Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por tiempos y medio tiempo. La persecución de la mujer por parte del dragón, ya que no pudo eliminar, destruir, devorar, como dice el texto, a su hijo, lo que hace es perseguir a la mujer. Y después vamos a ver, ya que no puede luchar contra la mujer, va a perseguir al resto de la descendencia de ella. Después vamos a verlo un poco más adelante. Aquí dice que se les dio alas, lógicamente es una expresión simbólica, alas de águila, el ave que más alto vuela. El ave también, o las aves de las que más rápido vuelan, y se hace pensar en la protección, en el cuidado de Dios. Al lugar, dice aquí, se les dio alas de un gran águila, a fin de que volara a la presencia de la serpiente del desierto, a su lugar, el lugar, como habíamos leído antes, que Dios le había preparado. Y fue sustentada, alimentada, provista por tiempos y mitad de un tiempo. Hay quien relaciona este periodo de tiempo con lo que dice después en Mateo. Como sabéis, Mateo 24, 25 habla de esto, y sabéis que después menciona aquello de: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed. Y el Señor: pero ¿cuándo te vimos hambriento? Por cuanto lo habéis hecho uno de estos más pequeños, a mí lo habéis hecho. Hay quien lo relaciona, algún comentarista, precisamente con este periodo de tiempo, que aquellos que sustenten, que cuidan al pueblo de Israel, van a recibir también recompensa por parte del Señor en este tiempo. Porque precisamente, si os fijáis en Mateo, viene este texto en este momento. Y la verdad es que es un texto no de fácil interpretación, pero me pareció interesante y por eso lo menciono. Pero está claro que allí va a ser sustentada, cuidada. Y posiblemente Dios utilice personas, naciones que cuiden en este momento del pueblo de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempos y medio tiempo. Tiempo, uno, tiempos, que es un plural, el plural más sencillo son dos, tres, llevamos tres, más medio tiempo, 3 y medio, 3 años y medio. El mismo tiempo que habla el 13:5, mismo tiempo que el dragón domina la tierra. Lo estudiaremos, si Dios quiere, la semana que viene. 13:5, el dragón domina la tierra. Pero también el mismo tiempo que la ciudad santa es hollada y que los dos testigos predican el Evangelio. Capítulo 11, 2 y 3. Os fijáis como todo tiene la misma duración y se refuerza en este tiempo. Habla de 42 meses, o tiempos y medio tiempo, o 1260 días. Pero todo para hablar de estos 3 años y medio. Versos 15 al 17, que son el final, dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Como el apóstol aquí está utilizando, como sabéis, un lenguaje simbólico, no sabemos exactamente los detalles de este agua como un río, que el dragón echa agua como un río. No sabemos exactamente a qué se refiere. Si puede ser algo más o menos literal, lógicamente es algo simbólico. Vemos que la tierra se abre y traga esa agua y no le hace daño a la mujer, pero lo que es evidente de este texto es que hay un ataque directo contra el pueblo de Dios, en este momento el pueblo de Israel, y la intención es de destruirlo.
Pero aún a pesar de esa tremenda persecución, vemos la protección de Dios, como Dios utiliza la misma tierra para proteger a su pueblo. Y no podemos decir mucho más, porque podemos ahora estar elucubrando y decir aquí que esto puede ser lo otro, pero sabemos que hay un ataque en forma de río, agua como un río, y sabemos que la tierra se abre, lo traga y no hace daño. Esto es lo que sabemos, lo que nos dice el texto, pero obviamente los detalles no lo sabemos porque el texto tampoco lo dice, ni nos explica en qué va a consistir exactamente esto. Aparece aquí otro colectivo. Tenemos por un lado la mujer, tenemos por un lado el hijo de la mujer, que regirá las naciones con vara de hierro, tenemos el dragón, hasta el momento hemos identificado, creemos que correctamente quién es cada cual, y ahora tenemos aquí otro colectivo, en este caso es el resto de la descendencia de ella. Es curioso, puesto que el diablo va a atacar al hijo de la mujer. No puede, entonces, voy contra la mujer, pero tampoco puede, porque es protegida. Entonces dice lo que va a hacer, va a luchar y va a destruir, intentar destruir al resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de la mujer? Bueno, el texto nos da una pista. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay varias opiniones, como no puede ser de otra manera. Hay quien piensa que son los 144.000 sellados, entre ellos nuestro hermano Luis Carballosa, que consideramos una persona obviamente entendida y estudiosa del tema, pero personalmente no termino de verlo directamente, que se refiera a una parte, a un remanente del pueblo de Israel, porque sí es cierto que habla de descendencia, pero yo entiendo que el pueblo de Israel propiamente está identificado en la misma mujer. Entiendo que los 144.000 sellados forman parte de la mujer del pueblo de Israel que da paso a de la cual nace el Mesías. Yo creo, y esto es una opinión personal, que se refiere a aquellos que van a creer durante la gran tribulación. Como sabéis, se va a predicar el Evangelio. Se va a predicar el Evangelio. Y se va a predicar en todo el mundo. Y van a creer de todas las naciones. Yo pienso que aquellos que creen, y me reafirmo en lo que dice esta última parte, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si son judíos, entiendo yo que están representados en la mujer. Pero si no son judíos, son gentiles creyentes que creen durante el periodo de la gran tribulación, que posiblemente sean muchos. Sí es cierto que la humanidad no va a creer en líneas generales, pero habrá una parte, mucha gente, muchos miles, tal vez millones de personas que creen que van a seguir al Señor Jesucristo durante la gran tribulación. Estos que van a ser perseguidos, entiendo que son gentiles creyentes, y esto es obviamente mi opinión y mi punto de vista. Aquí puede haber discrepancias, pero está claro que son, dice aquí el resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia de ella son seguidores de Jesús, obviamente, espiritualmente aquellos que pienso yo son que creen durante la gran tribulación. Y hasta aquí hemos llegado en el texto de hoy. ¿Qué lecciones o qué lección podemos sacar para hoy? Para nosotros, diría dos cosas. Y dos cosas que creo que son importantes. En primer lugar, considerar y tener en cuenta el poder tremendo que tiene el diablo, Satanás. Y tiene un poder que subestimamos muchas veces. Subestimamos, tenemos en poco. Porque ya ha sido vencido, es cierto, pero tiene mucho poder. Y teniendo en cuenta esto, pensemos que actualmente el objetivo número 1 del diablo es la Iglesia. Actualmente somos nosotros, no lo olvidemos. Y tengamos en cuenta lo que nos dice Efesios, capítulo 6, que estamos en guerra. Estamos en batalla, no contra carne y sangre, dice allí, sino contra huestes espirituales. El diablo está haciendo un trabajo tremendo contra la Iglesia. Y lo cierto es que gana muchas batallas. No la guerra, porque la guerra está vencida. O sea, ya está vencido, ¿verdad?
Lo venció ¿dónde? Allí en la cruz de Calvario. Pero no subestimemos el poder del diablo. Y obviamente cuando Dios le da poder, autoridad para que se pueda manifestar en esta tierra, y lo va a hacer durante este periodo, se va a ser más manifiesto todavía, pero actualmente sí tiene poder y influye negativamente en la Iglesia. Tengamos en cuenta, por lo tanto, esto. Y en segundo lugar, necesitamos ir a la fuente de nuestra victoria. Creo que el texto nos recuerda esto también. Nos recuerda dónde está nuestra victoria. ¿Dónde? Y ellos la han vencido, ¿cómo? ¿O a través de qué? Por medio de la sangre del Cordero. Es decir, mirar a la cruz. Necesitamos volver y mirar dónde está nuestra victoria. Porque si no, nuestra victoria se basa en lo que nosotros hacemos, en nuestra fe, en lo que pensamos, en nuestra fortaleza, vamos a fracasar. Pero si en nuestra debilidad sabemos mirar a la cruz de Calvario y sabemos entender que ahí es donde está nuestra fuerza, donde está nuestra victoria, entonces vamos a poder seguir adelante. Alguna vez, o más de una vez creo que lo dije aquí, hay un texto del apóstol Pablo, que es Corintios, si mal no recuerdo, que dice, llevando por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también su vida se manifieste. No es literal, pero bueno, creo que sabéis que dice más o menos esto, ¿verdad? Llevando por todas partes la muerte del Señor Jesús. Es decir, teniendo en cuenta su muerte, porque en su muerte tenemos la victoria. Por eso es necesario también recordarlo tanto. Pero en nuestra vida personal necesitamos saber e ir a la fuente de nuestra victoria. Señor, yo no puedo, pero tú sí has podido. Tú has vencido al diablo, al enemigo de nuestras vidas. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenía aquí un texto para terminar. Y debió quedar en la siguiente hoja, la que no imprimí. Así que nos quedamos con la duda. Tenía un pequeño texto para... Sí, ya creo que sé cuál era. Era precisamente uno muy conocido y que yo creo que sabemos de memoria, ¿verdad? Romanos 8. El final de Romanos 8, así que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta es una realidad y tenemos que vivirlo y saberlo que es así. Así que vamos a orar y nos despedimos con una oración y que el Señor nos bendiga y que nos ayude a tener esperanza en Él y que nos ayude, leyendo estas cosas, a decir, Señor, ven pronto. La última de las oraciones del Apocalipsis. Así que terminamos con una oración y que el Señor nos bendiga hasta la próxima reunión, que si el Señor lo permite será el próximo martes, aquí a las 8, reunión de oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos explica, y en este caso tenemos este capítulo que nos abre, nos da esa luz para entender un poco mejor lo que ocurre en el Apocalipsis. Algo tan dramático de juicios, de persecución, pero sin embargo entendemos que lo que tiene que venir es porque tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, va a venir y reinar en este mundo. Y eso para nosotros es una esperanza. Este mundo que es injusto, este mundo que es donde reina la mentira, donde reina la corrupción, la desigualdad, ¿qué más podemos decir? Pero te damos gracias porque tenemos esperanza de que llegue un día. Pero antes de eso sabemos que nosotros seremos como iglesia llevados a ti. Gracias por esta esperanza preciosa. Ayúdanos a saber vivir con esta esperanza. Ayúdanos también a saber mirar atrás y mirar a la cruz del Calvario, donde está la fuente, la base, la raíz de nuestra victoria. Nosotros hemos vencido no por nuestros medios, sino por el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Ayúdanos a entenderlo así. Ayúdanos a afirmarnos en esto. Y ayúdanos también a no subestimar el poder de nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ayúdanos a pertrecharnos, a armarnos, como dice tu palabra en Efesios 6, de esa armadura perfecta y enfrentarnos a Él. Gracias por la esperanza preciosa que tenemos, reservada en los cielos para nosotros.
ayúdanos a saber también aferrarnos a ella. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.